¿Qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en contra de Freezer? Enano, quítate. Gritaría Vegeta, dándole un golpe a Gohan para que pueda esquivar una ráfaga que lanzó Freezer, lanzándose con todas sus fuerzas, arremetiendo contra Freezer con una lluvia de golpes y patadas, la cual el emperador del mal esquivaba sin ningún tipo de dificultad. ¿Qué pasa, Freezer? Si te sigues escondiendo de mí, nunca me derrotarás, diría el príncipe Vegeta, confiado de su poder actual. En ese momento, Vegeta intentaría dar un golpe de mazo, pero de pronto Freezer desaparece de su vista. Maldición, ¿en dónde está? Diría Vegeta, impactado por la velocidad de Freezer, mientras una carcajada se escucharía a pocos metros de su posición actual. Esto no es cierto, susurraría Vegeta, sorprendido. No pudiste seguirme, y eso que solo aumenté un poco mi velocidad. ¿De verdad eres un Super Saiyajin? Diría Freezer, burlándose de Vegeta. Cállate, maldito. Diría Vegeta mientras se elevaba. Yo soy el guerrero legendario. Gritaría este, acumulando una potente ráfaga de ki en sus manos. Acabaré contigo, Freezer. Gritaría Vegeta, lleno de furia. Maldición, Vegeta, vas a destruir el planeta. Gritaría Piccolo, preocupado por la situación. En ese momento, Freezer aumenta un poco su poder para desviar la potente ráfaga de ki de Vegeta, para que no le cause daño al planeta, regresándole una patada a su mismo ataque, quedándose Vegeta impactado al esquivarlo por muy poco. Todo el terreno estaría temblando debido a ese ataque. Vegeta, temblando, bajaría sus manos, esperando lo peor. Ahora es mi turno para atacarte, Saiyajin. Espero y puedas soportar mis ataques sin morir, diría un Freezer con una sonrisa, lanzándose a máxima velocidad en contra de Vegeta, conectándole un cabezazo, seguido de una patada que hace estrellar a Vegeta contra el piso. Este se encontraba muy herido tras esos dos golpes, tomándolo Freezer del cuello con su cola, levantándolo y golpeándolo múltiples veces en la espalda, a tal punto que casi pierde la conciencia. En ese momento, la cápsula de Goku pitó, advirtiendo que ya está curado, poniéndose el Saiyajin criado en la tierra en marcha al campo de batalla. Freezer seguía torturando a Vegeta, lanzándolo hacia una montaña, estrellándose y cayendo al piso gravemente herido, sin poder moverse. Gohan, Piccolo y Krillin estarían asustados tras la paliza que le propinó Freezer a Vegeta. ¡Qué aburrido! Has perdido tus deseos de pelear. Es muy pronto, pero es hora de darte el golpe final, diría Freezer, tomando a Vegeta del traje, a punto de matarlo. En ese momento, Goku haría acto de presencia con una gran onda expansiva. Ya entiendo, el ki gigantesco pertenecía a Piccolo, ¿verdad? Diría a este, la cual seguía avanzando en la dirección donde se encontraba Vegeta. Todavía queda basura indeseable por recoger, diría Freezer, observando a Goku. Le prometí a Vegeta que volveríamos a pelear, así que no interfieras, diría Goku, mirando fijamente a Freezer. ¿Eres tú, Kakaroto? Por fin, diría Vegeta, a punto del colapso. Kakaroto, ese es nombre para un Saiyajin, diría Freezer. En ese momento le pasaría un recuerdo de Bardock que lo dejaría confundido. Freezer, más vale que te prepares y pelees con todas tus fuerzas, porque aquí tienes al legendario Super Saiyajin, diría Vegeta, apenas susurrando. Sabandija insolente, ¿aún tienes fuerzas para hablar? Diría Freezer, lanzando un rayo de ki que se dirigía hacia Vegeta, pero de pronto Goku se interpuso y, de una patada, lanzaría a Vegeta a los brazos de Piccolo para que se lo llevara del combate. Freezer, ahora tu pelea es conmigo, gritaría Goku. Piccolo, llévate a Vegeta y a los demás a un lugar más seguro, continuaría diciendo este para alejar a Freezer con una ráfaga de aire. Piccolo, sin pensarlo dos veces, se alejaría del campo de batalla, pero quedaría sorprendido al sentir un pequeño ki cerca, aún con vida, pero débil, observando hacia la dirección donde hace poco ellos se encontraban, observando el cuerpo de Dende. ¿Qué? Es imposible, Dende está vivo, diría a este, dirigiéndose a donde se encuentra el pequeño Namekusei. Es imposible lo que dices, Piccolo, diría Krillin. ¿En serio está vivo? Preguntaría Gohan, observando a su maestro. Una vez llegados al lugar, Piccolo le daría un poco de su energía a Dende, logrando este moverse. Así que sobreviviste, eres impresionante, Dende, diría Piccolo, sonriendo.
Sí, todo este tiempo estuve curándome lentamente con la poca fuerza que me quedaba para no alertar a Freezer, diría Dende, asustado por lo ocurrido. Eres increíble, Dende, diría Krillin muy feliz, mientras Gohan saltaba de la emoción. Bien, Dende, no tenemos tiempo. Freezer es muy fuerte y dudo que Goku pueda solo. Necesito que cures a Vegeta para al menos poder tener una posibilidad, diría Piccolo, sintiendo como el combate de Freezer y Goku acababa de empezar. Lo haré. Tal vez Vegeta no es tan malo, pude ver cómo salvó a Gohan de una muerte segura. Bien, lo curaré, diría Dende, empezando a curar al príncipe, mientras los demás se mantenían al margen de lo que pasaba en la batalla. Goku, quien se encontraba muy desgastado tras utilizar el Kaioken y aún así no poder con el tirano, optaría por hacer la Genkidama, dándose cuenta Piccolo. Gohan, Krillin, cuiden a Dende, pues él es nuestra esperanza de curar a Goku si la Genkidama falla, gritaría Piccolo, mientras se lanzaba al campo de batalla. Goku estaría reuniendo energía mientras Piccolo hacía tiempo, recibiendo una paliza por parte del emperador. Este último le daría un golpe para ponerle final al Namekiano, pero en ese momento fue impactado por una colosal patada que haría que se estrellara con una montaña. Llegas justo a tiempo, diría Piccolo, jadeando del dolor. Cállate, aléjate de aquí, ya estamos a mano, diría Vegeta, el cual volvió al campo de batalla. Goku, sorprendido, gritaría. Escucha, Vegeta. Debes alejarlo para poder lanzarla. Primero me cobraré la humillación que ese maldito me hizo pasar, gritaría Vegeta, lanzándose en contra de Freezer, el cual después de estar al borde de la muerte obtuvo un Zenkai masivo. Maldito Vegeta. ¿Cómo es que estás vivo? Gritaría Freezer, lanzándose en contra del príncipe, creando un intenso intercambio de golpes, patadas y ráfagas de ki. Basta, malditas sabandijas. Gritaría Freezer, enojado, arremetiendo en contra de Vegeta con semejante poder, dándole una lluvia de golpes y patadas, lanzándolo al piso, seguido de una potente ráfaga de ki. Goku, al ver que si Freezer lanza la ráfaga de ki Vegeta morirá, este lanzaría la Genkidama sin pensarlo dos veces, gritando. ¡Cúbranse! ¿Qué es eso? Diría Freezer al observar esa gran bola de energía dirigiéndose hacia él, gritando. ¡No! Un grandísimo temblor se hizo presente en el lugar. Un caos estaría pasando en Namekusei tras semejante explosión de energía. Los guerreros, uno a uno, se fueron refugiando hasta lograr juntarse en una gran roca que se encontraba un poco alejada del lugar de la explosión. Oye, Vegeta, gracias. Si no fuera por ti, seguro estuviésemos muertos, diría Goku, manteniendo una sonrisa en su cara. No te confundas, Kakaroto, yo no te ayudé. Teníamos el mismo enemigo en común, diría este, mientras todos se encontraban riendo, pensando que ya todo había acabado. De pronto, Krillin estaría nervioso, alertando a todos en el lugar, observando en la misma dirección del terrícola, viendo a Freezer con vida. Estuvieron a punto de matarme, eso jamás se los perdonaré. Ese ataque me dolió mucho, gritaría Freezer, enojado. Maldito Vegeta, debí destruirte con todo y planeta Vegeta, así como maté a tu padre en persona. La verdad, era una basura, lo derroté de un golpe, reiría Freezer, observando a Vegeta. ¿Sabes? Todo este tiempo fuiste mi perro, siempre hiciste lo que te ordené. Ya no te necesito más, terminaría de decir Freezer, haciendo que Vegeta cierre los puños de la impotencia. Me encanta recordar la estúpida imagen de la destrucción de ese estúpido planeta, esta sería la gota que derramaría el vaso. Vegeta se lanzaría con toda la furia en contra de Freezer, conectándole muchos golpes, pero el emperador, fastidiado, le daría un potente golpe, haciendo que se estrelle con unas rocas, pensando que ya había acabado con aquel Saiyajin. Bien, uno menos, diría Freezer, lanzando este último una ráfaga de ki a Goku, interponiéndose Piccolo, salvando a Goku. Maldición, Gohan, Krillin, la nave está muy cerca. Váyanse y llévense a Piccolo, él aún sigue con vida, diría Goku, preparado para pelear. ¿Qué? ¿De qué hablas? No dejaré ningún gusano con vida, diría Freezer, lanzando una pequeña ráfaga de ki, impactando a Krillin, haciendo que se eleve al cielo. Ya basta, Freezer. Gritaría Goku, desesperado. Pero ocurrió. Freezer acababa de matar a Krillin.
Goku, fuera de sí, estallaría de furia, transformándose en Super Saiyajin, observando a Freezer, asustado por el aspecto que obtuvo el Saiyajin criado en la Tierra. Goku se lanzaría en contra de Freezer, a punto de conectarle un poderoso golpe, pero en ese momento... Maldito, mataste a mi padre, destruiste mi planeta y ahora intentas humillarme, ya me tienes harto, gritaría Vegeta dando un potente grito, transformándose en Super Saiyajin al igual que Goku, colocándose el príncipe al frente de Freezer, dándole un potente golpe, mandándolo a la dirección donde se encontraba Goku, donde este le conectaría una potente patada, haciendo escupir esencia al tirano mientras se retorcía del dolor. Malditos. Gritaría Freezer, expulsando su 100%, dejándose notar cómo su musculatura empieza a aumentar, lanzándose en contra de Goku, pero Vegeta lo intercepta en medio vuelo y lo golpea en el abdomen, seguido de un golpe en la barbilla, el cual Freezer con dificultad esquivaría, intercambiando golpes con Vegeta. Viéndose en total desventaja, se aleja y prepara una super ráfaga de energía con todo su poder. Simios repugnantes, mueran. Gritaría Freezer, a la vez que Vegeta crearía un camión Garlic, causando una poderosa explosión por el choque de poderes tan letales. Goku, quien estaría furioso por la muerte de Krillin, cegado por la sed de venganza, cargaría un Super Kamehameha y lo lanzaría al lado de Vegeta, empujando el ataque de Freezer con muchísima facilidad. El tirano, desesperado, solo alcanzaría a maldecir antes de ser consumido y evaporado por completo. Un Vegeta jadeando observaría a Goku con una sonrisa. Prepárate, Kakaroto, serás el siguiente en morir, diría Vegeta, lleno de orgullo por lograr la leyenda de su raza. Veo que este planeta aún está en muy buen estado para soportar nuestra pelea, le respondería Goku, poniéndose en pose de batalla, devolviéndole la sonrisa a Vegeta. ¿Qué pasará? El planeta Namekusei soportará el combate de los dos Saiyajines. Descúbrelo en la próxima parte de ¿qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en contra de Freezer? Espero que les guste, compañeros. ¿Qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en el planeta Namekusei? Parte 2. Una gran tensión se sentía en el planeta Namekusei, donde dos Super Saiyajines estaban a punto de enfrentarse. Te demostraré la gran pared que no podrás sobrepasar, por mayor que sea tu esfuerzo, gritaría Vegeta, lanzándose en contra de Goku, intentando conectarle un potente puñetazo seguido de una patada, empezando un gran intercambio de golpes y patadas, el cual estaría muy parejo. Maldito insecto. Un guerrero de clase baja no puede estar al mismo nivel. Gritaría Vegeta, conectándole una patada a Goku, haciendo que retroceda varios metros. Veo que no te estás tomando esta batalla muy en serio, diría Vegeta, observando a Goku. Pondremos las cosas más interesantes, terminaría de decir este último al cargar una gran ráfaga de energía y lanzarla en contra del planeta, dejando a Goku impactado. ¿Pero qué haces? Gritaría Goku al ver el daño que le acaba de ocasionar Vegeta al planeta Namekusei. Ahora sí vamos a pelear en serio. A este planeta le quedan 10 minutos antes de que explote. Uno de los dos saldrá vivo de aquí, terminaría de decir Vegeta, colocándose nuevamente en pose de batalla. Eres un miserable. Gritaría Goku al lanzarse con semejante poder, conectándole un derechazo a Vegeta, lanzándolo en contra de una montaña. Vegeta se repondría rápidamente, lanzándole varias ráfagas de ki. Esquivándolas, Goku volvería a lanzarse en contra de Vegeta, generándose un gran intercambio entre estos, haciendo que el planeta Namekusei empiece a temblar por el descomunal despliegue de poder. No puede ser. Gritaría Goku al notar cómo el planeta se va deteriorando más tras mantener el combate. No te desconcentres. Gritaría Vegeta, conectándole un golpe de mazo, haciendo que el Saiyajin criado en la Tierra se estrelle. Maldición. Debo acabar esto de una vez por todas, gritaría Goku, preparándose para lanzar un Super Kamehameha con todo su poder. ¿Crees que me dejaré derrotar por un ser de clase baja como tú? Gritaría Vegeta al empezar a cargar un gran Garlic Gun, estremeciéndose el planeta Namekusei, estando a minutos de sucumbir tras el daño causado por Vegeta. Fue un grave error enfrentarte conmigo. Gritaría Vegeta, lanzando su potente Garlic Gun, saliendo una potente ráfaga de ki en dirección donde se encontraba Goku. No pienso morir en este lugar.
gritaría Goku al lanzar su potente Kamehameha, chocando ambos ataques, creando una grandísima explosión, haciendo que el planeta Namekusei empiece a sufrir cada vez más. ¿Ese es todo tu poder, Kakaroto?, gritaría Vegeta, liberando más poder, obteniendo la ventaja en el choque de poderes. No me ganarás, gritaría Goku al equilibrar del choque de poderes. ¿Qué? ¿Aún tienes fuerzas, maldito insecto? Tú no me vencerás porque yo soy el príncipe Saiyajin, el gran Vegeta. Gritaría este tras liberar todo su poder, poniendo en apuros a Goku. Maldita sea, este sujeto es muy fuerte, pero no puedo perder aquí, no perderé. Gritaría Goku, liberando todo su poder de igual manera, creándose una tremenda bola de energía que estaría a punto de sucumbir por el tremendo poder de ambos Saiyajines. Muere, Kakaroto. Gritaría Vegeta, empujando más su poder. No voy a perder. Este es mi máximo poder. Gritaría Goku fuera de sí, ocasionando que los dos ataques colisionados creen una gran explosión, saliendo disparados los Saiyajines, perdiendo ambos sus transformaciones. Maldita sea, este planeta se destruirá pronto, diría Vegeta al intentar ponerse de pie, observando una nave muy cerca de él. Esta debe ser una de las naves de las fuerzas especiales Ginyu, diría procediendo a subirse en una. Buena suerte, Kakaroto, diría Vegeta al lograr subirse en la nave y marcharse. ¡No! Esto no me puede estar pasando. Gritaría Goku sin poder ponerse de pie. Pero, de pronto, se daría la vuelta observando una nave como la que viajan los Saiyajines cerca, empezando a arrastrarse hacia ella, logrando subirse. Pero en ese momento el planeta empezó a temblar, desmoronándose, a punto de estallar. No puede ser. Gritaría Goku, presionando todos los botones, logrando que la nave empiece a elevarse, quedándose inconsciente mientras la nave se eleva, saliendo a duras penas del planeta mientras era destruido. Por otra parte, Gohan, quien se encontraba asustado en la nave en la que Goku llegó a Namekusei, estaba con Piccolo muy herido y Bulma, la cual estaría pilotando la nave. Gohan, viendo cómo la energía de Piccolo empieza a desaparecer, le daría su energía para que aguantara un poco más, quedando desmayado al quedarse sin energía. Gohan. Gritaría Bulma, dándose cuenta de que la situación se está poniendo cada vez más grave. Por otro lado, se vería como una nave entraría a un planeta, creando un grandísimo cráter, viéndose una persona muy herida adentro. Unas criaturas extrañas se dirigirían al lugar a ver de quién se trataba, asombrándose de la apariencia del extraño, pero en ese momento no tuvieron tiempo para atender a ese guerrero, ya que otra nave haría acto de presencia en el mismo planeta. Causando un grandísimo caos en el lugar, las criaturas asustadas tomarían la decisión de dividirse en dos grupos para poder ayudar a los extraños guerreros. Un grupo se dirigiría a la ubicación de Vegeta, notando que poseía un ki maligno, dudando en ayudarlo. Mientras que el otro grupo se dirigiría a la ubicación de Goku, notando que su ki es de un guerrero de corazón puro, sacándolo de inmediato de la nave. Despertando observando cómo estas extrañas criaturas dejaban el cuerpo de Vegeta en la nave. No permitan que él muera, diría Goku al señalar a Vegeta, quedándose desmayado nuevamente, dejando a los habitantes del planeta sorprendidos y en guardia. Un año ha pasado, en donde los guerreros estarían en paz, llevando su vida de forma tranquila y sin preocupaciones. Hasta que, de pronto. No puede ser. Gritaría Piccolo, impactado al sentir esos dos gigantescos ki que se acercaban a la Tierra, reconociendo uno de esos dos ki que se acercaban. Es Freezer. Gritaría Piccolo exaltado. No, esto no puede ser, susurraría Krillin. ¿Qué sucede, Krillin?, preguntaría el maestro Roshi a su discípulo. Ese ki es de Freezer. Gritaría Krillin, dejando muy impactado al maestro Roshi. Rápidamente, Krillin llamaría por teléfono a Gohan y Bulma, poniéndolos al tanto de lo que sucedió. Por otra parte, una gran nave descendía en una zona desierta, aterrizando la gigantesca nave en el lugar. Mientras los guerreros Z estarían reunidos cerca de donde aterrizó la nave, avanzando con sigilo para no ser detectados. Escuchen, estén alerta. Recuerden que esas sabandijas tienen rastreadores. Si elevamos aunque sea un poco nuestro ki, seríamos detectados, diría Piccolo en guardia.
La compuerta de la nave se abriría, saliendo varios soldados de esta, alertando a los guerreros. Mostrándose dos figuras imponentes en la compuerta de la nave, se trataba de Freezer y King Cold, dejando a los guerreros aterrados por volver a ver a Freezer con vida y sintiendo el aterrador poder de su acompañante. Estamos en problemas, diría Piccolo, preocupado por el grandísimo poder que estos dos estaban desplegando. Sin Goku aquí, nuestras probabilidades son muy bajas, diría Ten Shinhan sin esperanza. Maldición, Goku, ¿dónde estás? Susurraría Krillin, cerrando sus puños. Señor Piccolo, ¿qué podemos hacer? Preguntaría Gohan al ver la angustia de su maestro. De cualquier forma, si no hacemos nada moriremos. Así que escúchenme, diría Piccolo observando la nave. Debemos al menos proteger el planeta de los invasores. De seguro ustedes se han percatado del nivel tan bajo que tienen esos soldados. Ustedes pueden derrotarlos sin problemas. Pero pongan mucha atención. No pueden usar ningún tipo de ráfaga de ki o volar, porque de hacer eso seríamos detectados por los rastreadores y estaríamos expuestos, diría Piccolo viendo cómo los soldados empezaban a dispersarse. Bien, vamos a proteger la tierra como lo hace mi papá, diría Gohan, empezando a moverse los guerreros. Mientras tanto, en el planeta Yarrat, un intenso silencio se apoderaba del lugar tras estar los dos Saiyajines meditando, mientras un habitante del planeta los supervisaba. Excelente, acaban de dominar la meditación. Esto les facilitará mucho su alcance para sentir cualquier ki al concentrarse, pensaría el Yarrat, observando a los dos Saiyajines. Bien, escuchen. Han dominado por completo la meditación. Su campo acaba de ampliarse. Ahora pueden sentir el ki de cualquier persona aunque se encuentre muy lejos. Ahora quiero que descansen, ya que necesito que sus capacidades estén al 100% para mostrarles la técnica más poderosa de nuestro planeta, terminaría de decir el Yarrat al marcharse y dejar solos a los Saiyajines. Vaya, ahora que me doy cuenta, el ki de Vegeta ha dado un cambio increíble. Ahora se siente menos malvado, pero debo admitir que su poder está un poco por encima del mío, pensaría Goku al observar a Vegeta. ¿Qué me miras, insecto? Diría Vegeta, cruzándose de brazos. Verás, somos los únicos Saiyajines que quedan con vida, aparte de mi hijo Gohan. Si tanto te importa nuestra raza, deberías de al menos ser más amable con nosotros, diría Goku serio, observando a Vegeta. Escúchame, Kakaroto, no te confundas conmigo. Fui criado como príncipe para convertirme en rey. Yo soy un Saiyajin de clase alta, la cual me pasé mi niñez destruyendo planetas y acabando con insectos. Yo nací cuando mi planeta estaba en su mejor etapa de conquista. Por ese motivo soy despiadado, pero tengo ideales distintos a mi antiguo padre. A pesar de mi arrogancia como príncipe y tu superior, mi deber es protegerte a ti y a tu hijo, diría Vegeta, levantándose con orgullo y procediendo a marcharse. Entonces, ¿por qué me atacaste en la Tierra? Preguntaría Goku sin entender. Mataste a uno de mis camaradas, Raditz. No era solo un camarada, también era mi amigo, con el que disfruté muchas conquistas de planetas, diría Vegeta al darse la vuelta y observar a Goku. Pero Raditz fue quien me atacó y amenazó a mi hijo, diría Goku buscando una mejor respuesta. Porque esa fue nuestra crianza en un planeta donde reinaba el orgullo y la superioridad, diría Vegeta muy serio. ¿Y por qué en Namekusei quisiste las esferas para ser inmortal? Preguntaría Goku poniéndose de pie. No quería ser inmortal. Quería revivir a Raditz y, si se podía, a mi raza, diría Vegeta, dándose vuelta nuevamente. ¿Y por qué no solo nos dijiste? Diría Goku agachando la cabeza. Porque no soy un pobre diablo al cual le gusta que le tengan lástima, gritaría Vegeta, marchándose del lugar irritado. Vaya, qué mal carácter tiene ese sujeto, pero no es mala persona, diría Goku, rascándose la cabeza. ¿Qué pasará? ¿Lograrán los guerreros proteger a los habitantes del planeta? ¿Será que Goku y Vegeta se enteren de lo sucedido? Espéralo en ¿qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en Namekusei? Parte 3. ¿Qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en el planeta Namekusei? Parte 3.
Los guerreros Z, con una buena estrategia de combate, estarían movilizándose a las capitales cercanas en espera de los soldados de los demonios del frío. Cada guerrero Z estaba posicionado en su posición, esperando que lleguen sus enemigos. Gohan y Piccolo, quienes estarían en la capital del norte, se alertarían al escuchar una explosión muy cerca de su posición. Están aquí, diría Piccolo, moviéndose a gran velocidad seguido de Gohan, llegando al lugar donde se produjo la explosión, observando cómo había un escuadrón de 6 soldados haciendo destrozos en la ciudad. Bien, Gohan, que te sirva como entrenamiento. Controla tu ki y mantente concentrado, diría Piccolo, aumentando su velocidad, noqueando a un soldado de un fuerte golpe en el cuello, conectándole a otro soldado una potente patada en el estómago, dejándolo fuera de combate. Mientras que Gohan sorprendería a un soldado con un potente puñetazo en la cara, seguido de un golpe de mazo, haciendo que se estrelle y quede fuera de combate, lanzándose en contra de 2 soldados, conectándole una potente patada en el estómago a uno, pero uno de los soldados le lanzaría un golpe, esquivándolo Gohan, dándole un potente puñetazo, haciendo que salga disparado, chocando contra el otro soldado, estrellándose estos en unos edificios, quedando fuera de combate. Debo avisarle al Gran Freezer de esto, diría el último soldado que quedaba en pie, pero no terminaría de decir la palabra, siendo atravesado por el brazo de Piccolo. ¿Y piensas que te dejaré hacerlo?, diría Piccolo, viendo cómo cae el soldado al piso sin vida. No siento la presencia de más soldados, diría Gohan, observando a su maestro. No, al parecer solo estos se encontraban aquí. Bien, Gohan, no bajes la guardia por nada en el mundo. Nos vamos a dirigir a ayudar a los demás. Ve a la ciudad del sur, yo iré a la del oeste, diría Piccolo al empezar a moverse a gran velocidad. En la ciudad del sur se encontraban Krillin y el maestro Roshi, planeando una estrategia para derrotar a los soldados sin llamar mucho la atención. Bien, maestro Roshi, aquí hay un escuadrón de 5 soldados y todos tienen rastreadores. No podemos usar ninguna técnica o seríamos detectados, terminaría de decir Krillin. No nos queda de otra que pelear mano a mano y atacar con nuestras máximas capacidades físicas, diría el maestro Roshi, decidido a pelear. Bien, vamos, diría Krillin al lanzarse y tomar por sorpresa a uno de los soldados, conectándole una potente patada, dejándolo fuera de combate. Tenemos un intruso, diría otro soldado, el cual se lanzaría en contra de Krillin, poniéndose este en pose de pelea, pero en ese momento el soldado recibiría un fuerte golpe en la cabeza, estrellándose con unos edificios, quedando fuera de combate. Se trataba del maestro Roshi, el cual estaba en pose de pelea, sosteniendo su bastón. Bien, Krillin, uno menos, quedan 3, diría este al lanzarse alumno y maestro contra los soldados restantes. Con una increíble coordinación, dejarían 2 soldados fuera de combate. Vaya, maestro, pensé que estaba algo oxidado, diría Krillin, riendo. Un experto de artes marciales jamás pierde lo aprendido, diría el maestro al observar al último soldado. Debo reportar esto, diría el soldado al salir disparado en la dirección de Freezer. Oh no, se está escapando. Gritaría el maestro Roshi a Krillin. Maldición, no podemos usar nuestro ki. Gritaría este preocupado, pero en ese momento, Gohan interceptaría al último soldado, embistiéndolo y estrellándolo contra el piso. ¿Están bien, amigos?, preguntaría Gohan al observar a Krillin. Gohan, ¿no se suponía que estabas con Piccolo?, preguntaría Krillin. Sí, pero derrotamos a nuestros oponentes y decidimos venir a ayudarlos, diría Gohan con una sonrisa. ¿Y dónde está Piccolo?, preguntaría el maestro Roshi. Él fue a la ciudad del oeste a darle apoyo a Tenshinhan y Yamcha, respondería Gohan. Bueno, muchas gracias por ayudarnos, muchacho. Reunámonos con los demás, diría el maestro, asintiendo Gohan y Krillin, empezando a avanzar. Por otra parte, en la ciudad del oeste, Tenshinhan ya había localizado a los soldados, contando un total de 7 enemigos. Bien, vamos a crear un plan para derrotarlos a todos lo más rápido posible, diría Tenshinhan, empezando a pensar de qué manera podrían luchar sin ser detectados. Pero en ese momento, ya verás cómo acabo con ellos en 4 segundos, diría Yamcha, dejando sorprendido a Tenshinhan.
Espera, ¡No! gritaría este último al ver cómo Yamcha creaba su técnica insignia, el Sokidan. Elevando su ki, creando una bola de energía, manipulándola con sus dedos, acabando con todos los soldados. Vaya, eso fue fácil, diría Yamcha, riendo. Estúpido, nos acabas de condenar. Diría Tenshinhan impactado. Ese maldito insecto, espero que no lo hayan detectado, de lo contrario yo mismo lo mataré, gritaría Piccolo, a punto de llegar a la ciudad. Señor Freezer, hemos detectado un poder de pelea de 2000 unidades de poder en esta dirección, diría un soldado a Freezer. Vaya, con que por fin aparecieron estos debiluchos. Bien, vamos a ir a exterminarlos, diría este al empezar a movilizarse, seguido del otro sujeto de aspecto intimidante. No, ya se dieron cuenta. Freezer ya se dirige hacia acá, gritaría Piccolo al elevar su ki, llegando a la ciudad. Maldito, nos acabas de condenar. Gritaría Piccolo a Yamcha. Llegando Gohan, Krillin y el maestro Roshi al lugar. No puede ser, se están acercando, diría Krillin, asustado. Bien, escuchen, no tenemos tiempo. La única manera que podemos enfrentar a Freezer y tener una posibilidad es que ustedes me den su energía ahora, gritaría Piccolo, poniéndose en pose de pelea. Cuenta con nosotros, diría el maestro Roshi al empezar a transmitir su ki al Namekiano. Gohan, tú no te necesito cubriéndome la espalda. Cualquier apertura que veas, ataca con todo tu poder, ¿entendiste? Terminaría de decir Piccolo a su discípulo. Sí, señor Piccolo, diría Gohan firme, al ponerse en pose de batalla. Ya llegaron, gritaría Tenshinhan al pasarle toda su energía a Piccolo. Vaya, con que aquí estaban, diría Freezer al llegar al campo de batalla. Me da gusto que estén todos juntos, me ahorran la molestia de salir a buscarlos, diría este, riendo. Freezer, la fuerza de ese Namekusei es sorprendente, diría el sujeto que se encontraba al lado de Freezer. Padre, ese Namekusei me humilló en mi segunda forma y me dio un poco de pelea cuando pasé a la tercera forma. No me sorprendería que tenga ese nivel, terminaría de decir Freezer. Padre. ¿Acaso lo llamó padre? Si es así, ese sujeto tiene más transformaciones y es 5 veces más fuerte que su hijo, diría Piccolo en sus pensamientos con preocupación. ¿Dónde están esos simios? Preguntaría Freezer, refiriéndose a Goku y Vegeta. No lo sé, no han regresado de Namekusei, respondería Piccolo mientras se mantenía alerta. Esos seguramente están en otro planeta. En fin, los acabaré y destruiré la Tierra para cuando regrese ese Goku no encuentre nada, ya que con Vegeta yo me las arreglo en el espacio, diría Freezer, riendo. Maldito, diría Piccolo al lanzarse en contra de Freezer, siendo esquivado con una facilidad que dejaría al Namekiano sin palabras. Aún con este enorme poder no soy rival para él, se diría Piccolo en sus pensamientos, pero sería sacado de estos al recibir una potente patada, seguido de un fuerte golpe en la cara, mandando al Namekiano a estrellarse con unos edificios. ¡Qué patéticos son!, diría el padre de Freezer, decepcionado. Escucha, Freezer, deja de jugar y elimínalos, y destruye este planeta rápido, diría el Rey Cold, decepcionado del poder de los terrícolas. Pero de repente se asombraría al ver a Piccolo salir como si nada de los escombros. ¿Y este poder tan grande de dónde viene? Se diría Piccolo, observando a Gohan darle todo su poder. Pero Gohan, te dije que... Tranquilo, señor Piccolo. Si usted no los detiene, yo no tendré ninguna oportunidad contra ellos, diría el joven Saiyajin con firmeza. Lanzándose Piccolo con un poder bestial, conectándole un derechazo a Freezer, haciéndolo retroceder algunos metros. Sucio Namekusei. Gritaría Freezer al lanzarse en contra de Piccolo, creando un intenso intercambio de golpes, donde a pesar del gran poder que había adquirido, aún no era rival para el emperador del mal. Siendo brutalmente apalizado por el tirano, lanzándole una lluvia de ráfagas de ki, haciéndole muchísimo daño. Señor Piccolo. Gritaría Gohan al ver cómo su maestro era torturado por Freezer. Maldita sea, no tengo fuerzas, diría Tenshinhan, el cual se quedaría en ese estado al darle su poder a Piccolo. Sabandija insolente.
Ahora mismo te mandaré al otro mundo junto con este miserable planeta, gritaría Freezer, cargando una super bola de energía, creándose una enorme esfera de energía que si llegaba a impactar con la Tierra, esta sería destruida en 2 segundos. Gohan, sosteniendo a su maestro, estaría impactado al ver cómo Freezer sí tenía intenciones de lanzar esa gran bola de energía. Mueran, gusanos. Gritaría Freezer al lanzar la enorme bola de energía, dirigiéndose a los guerreros, estando a punto de impactar con ellos. Estamos perdidos, diría Yamcha. Este es el final, diría el maestro Roshi. Gohan estaría aguantando las lágrimas mientras cargaba a su maestro. Krillin cerraría los ojos, preparándose para su destino. Pero en ese momento aparecerían dos presencias, dejando sorprendidos a los guerreros presentes. Goku, diría Tenshinhan al presenciar ese traje naranja tan peculiar. No, espera, es otra persona, terminaría de decir al ver a otro joven con chaqueta azul. Disponiéndose los dos extraños a devolverle la gran bola de energía a Freezer, esquivándola este último, dando un potente salto, pero sería sorprendido por el chico del chaleco azul. Oye tú, Goku no es el último Super Saiyajin de este lugar, aquí tienes a otro, diría el sujeto al transformarse en Super Saiyajin, dejando aterrado a Freezer, siendo cortado y desintegrado por aquel joven, dejando al Rey Cold impresionado por la facilidad con la que eliminaron a su hijo Freezer. Dejando a los guerreros Z impactados al presenciar con la facilidad que Freezer fue eliminado. El siguiente serás tú, diría el sujeto de traje naranja, colocándose en pose de batalla. ¿Quiénes serán estos sujetos que acaban de aparecer? Descúbrelo en la próxima parte de qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en el planeta Namekusei parte 4. ¿Qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en contra de Freezer parte 4? Una gran tensión se haría presente en el campo de batalla tras la llegada de estos dos individuos, cuya identidad es desconocida para los guerreros Z. Estoy sorprendido. Han derrotado a mi hijo Freezer con muchísima facilidad, diría el Rey Cold, mostrando un leve asombro. No sé por qué ese guerrero tiene un ki muy similar al de Gohan, se diría Piccolo en su mente, presenciando cada detalle de los guerreros desconocidos. Mejor prepárate, porque tú serás el siguiente, diría el joven de chaqueta azul, dirigiéndose al Rey Cold. Calma, chico, no te exaltes. Puedo ver cómo tu ki y tu cabello han cambiado de una manera admirable. Puedo suponer que esa es la supuesta leyenda del Super Saiyajin, diría el Rey Cold, observando la espada del joven de chaqueta azul. A pesar de tu gran incremento de poder, ese nivel no iba a ser suficiente para vencer con esa facilidad a mi hijo Freezer. Esa espada se ve muy especial. ¿Me dejarías sostenerla? Terminaría de decir este último, observando al joven. ¿Crees que el motivo de mi fuerza se deba a mi espada? Diría el joven de chaqueta azul, entregándole su espada al demonio del frío. Vaya, es una espada maravillosa, diría King Cold al lanzarle la espada al joven, siendo detenida por el sujeto del traje naranja. No te pases de listo. Si tantas ganas de irte con tu hijo tienes, yo cumpliré tu deseo, diría el sujeto de traje naranja al lanzarse en contra del Rey Cold, lanzándole un potente golpe, siendo esquivado con mucha dificultad por King Cold, tomando distancia. Ese golpe no estuvo mal. Me imagino que sabes de las transformaciones de mi hijo, le diría el demonio del frío. Sí, estoy al tanto de tus transformaciones, pero da igual, porque aún con tu máximo poder morirás, diría el sujeto de traje naranja, observando fijamente al demonio del frío. Vaya, cuánta confianza. Pues adelante, sabandijas insolentes, diría el Rey Cold, lanzándose a una gran velocidad en contra del extraño de traje naranja, lanzándole un puñetazo, siendo esquivado por empezando un gran intercambio de puños y patadas, el cual estaba muy parejo. ¿Por qué se está conteniendo? Si puede acabar con él en un segundo, pensaría el sujeto de chaqueta azul mientras observa la batalla. Oye, tú. ¿Quién eres? Gritaría Piccolo al observar al chico de chaqueta azul.
Este último solo se acercaría al Namekiano, observándolo fijamente. No puedo decirte quién soy yo, pero sí quién es mi acompañante, diría el chico, dejando sorprendido a Piccolo. Mi compañero es ese niño que está allá, pero del futuro, diría el joven, dejando impactado a Piccolo tras esta revelación. ¿Gohan? ¿Ese es Gohan?, diría el Namekiano, observando las condiciones físicas de su alumno del futuro. ¿Qué tanto te ha pasado para que tu físico esté así?, diría este en voz baja, observando la batalla donde Gohan del futuro le conectaría un potente golpe en el abdomen, seguido de una patada, haciendo retroceder al Rey Cold. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo lo que tienes?, diría el guerrero del futuro, mostrando una leve sonrisa. Estúpido terrícola. ¿No sabes con quién te metes?, diría el Rey Cold, empezando a transformarse, dejando a todos en el lugar aterrados por el gigantesco poder que estaba desplegando el Rey Cold, mostrándose en su tercera forma y desplegando un imponente ki. Por lo que escuché y vi de aquel joven, ustedes son Saiyajines, ¿verdad?, preguntaría el Rey Cold. Estás en lo correcto, gritaría el joven de chaqueta azul. Espero que estés preparado, sucio Saiyajin, gritaría este, lanzándose en contra de Gohan del futuro, conectándole una poderosa patada y mandándolo a estrellarse contra una montaña. Esto es imposible. Este sujeto iguala a la fuerza de Freezer con su tercera transformación, diría Krillin, asustado. Te equivocas, Krillin. Freezer, cuando utilizó su máximo poder, era mucho más fuerte, diría Gohan tras recordar que Krillin no estuvo presente en ese momento de la pelea. De todas formas, ese sujeto no es rival para mi maestro, diría el joven de chaqueta azul, lleno de confianza. ¿Acaso ese Gohan no está peleando en serio?, diría Piccolo en sus pensamientos, pero de pronto un leve incremento de ki lo haría volver al campo de batalla. Vaya, esa patada no estuvo nada mal, pero si quieres vencerme tendrás que utilizar tu última forma, diría el sujeto de traje naranja. Vaya, cuánta confianza. Cumpliré tu petición. Lástima que acabas de cavar tu propia tumba, diría el Rey Cold tras elevar su poder de una manera monstruosa, haciendo que los guerreros Z sintieran un escalofrío recorrer todos sus cuerpos. Esto es imposible, gritaría Tenshinhan, impactado. Estamos perdidos, diría Yamcha al cerrar sus puños. Ese sujeto tiene un ki monstruoso, pero aún así este chico no está sorprendido. Solo queda confiar en ese Gohan, diría Piccolo en sus pensamientos, colocándose en pose de batalla por si tiene que intervenir. Tranquilo, dudo que pase algo, pero si algo sale mal yo entraré en combate, así que no te preocupes, diría el chico de la chaqueta azul con una leve sonrisa a Piccolo. Veo que ocultas más poder, diría Gohan del futuro, refiriéndose al Rey Cold. Si utilizo todo mi poder será muy aburrido, diría el Rey Cold, lanzándole un rayo con sus ojos a Gohan. Esquivándolo se lanzaría en contra del Rey Cold, intercambiando golpes y patadas, batalla que estaría dominando el Rey Cold. ¿Qué sucede? ¿No puedes seguirme el paso?, diría este último tras conectarle un potente golpe a Gohan, haciéndolo retroceder varios metros. Bien, ya acabó el calentamiento, diría Gohan tras dar un potente grito, transformándose en Super Saiyajin frente al Rey Cold. Vaya, al fin pelearás en serio, diría este último, observando al Saiyajin con una sonrisa. Lanzándose, Gohan intercambiaría una lluvia de golpes y patadas, que dejaría a Piccolo sin palabras. Increíble. A pesar de cómo luce su cuerpo, tiene un poder monstruoso, gritaría Piccolo al observar a Gohan del futuro. Te sorprendes con tan poca cosa, diría Trunks. ¿De qué hablas?, diría Piccolo, sorprendido. Gohan aún está ocultando su máximo poder, diría Trunks, dejando impactado a Piccolo y a los demás guerreros. Imposible. ¿Y por qué no acaba directamente con él?, diría Piccolo, observando la batalla. Mi maestro primero evalúa al oponente antes de usar su verdadero poder para prevenir cualquier sorpresa del enemigo, diría Trunks, observando pelear a su maestro. Así que te has vuelto un buen estratega, diría Piccolo en su mente, pero serían sacados de sus pensamientos. El campo de batalla empezaría a temblar tras un despliegue de poder por parte del Rey Cold, que dejaría a todos los guerreros impactados por semejante poder.
Ahora te mostraré por qué los demonios del frío son la raza más temida del universo, diría King Cold, comenzando a liberar un inmenso poder, aumentando su musculatura y estremeciendo el campo de batalla, dejando sorprendido a Trunks. Este es mi 100% de poder, Saiyajin. Ahora te mostraré de qué soy capaz, diría el demonio del frío, arremetiendo en contra de Gohan, lanzándole un potente golpe que Gohan a duras penas pudo esquivar. Es más fuerte que cuando mi papá lo enfrentó en mi tiempo, pensaría Gohan, manteniendo la guardia en alto e intentando conectarle una patada al Rey Cold, siendo inútil. Tomándolo el demonio del frío de la pierna, lo lanzaría con una fuerza absurda en contra de una montaña, lanzándole una lluvia de ráfagas de ki en la dirección del Saiyajin. Imposible. Esto no puede estar pasando. Gritaría Trunks. ¿Qué sucede? Preguntaría Piccolo. Es que Gohan me dijo que en su tiempo el señor Goku pudo vencer a ese sujeto con la ayuda de los demás, pero que el señor Goku no se había acostumbrado a la transformación del Super Saiyajin y por eso tuvo esa dificultad. Pero el problema está en que Gohan sí lo ha entrenado y su poder es abrumador, diría Trunks fuera de sí. No entiendo qué quieres decir, diría Piccolo. Que si Gohan tiene dificultades ahora, significa que ya cambiamos la historia, diría Trunks. Dejando aterrado a Piccolo al escuchar semejante declaración del joven del futuro. El humo se disiparía, viéndose a un Gohan un poco herido. ¿Qué está pasando aquí? Ese sujeto es mucho más fuerte que cuando mi papá luchó con él. ¿Será que nuestra llegada cambió la historia? Diría Gohan en sus pensamientos. ¿Qué pasa, mono obstinado? ¿Te dolió ese insignificante ataque? Diría el Rey Cold, riendo. Maldita sea, Gohan. Gritaría Trunks, a punto de intervenir. Detente. No pierdas el control. Si te fijas, mi ki no ha disminuido, gritaría Gohan del futuro. Es cierto, pero ¿por qué se deja golpear así por el enemigo? Se diría Trunks en su mente. Observa y aprende, diría Piccolo al joven mientras observaba a Gohan. Este último se lanzaría en contra del demonio del frío con un potente grito, aumentando su ki y conectándole un poderoso golpe que mandaría al Rey Cold a estrellarse contra unas montañas. Saliendo a toda velocidad de estas, empezaría un fuerte intercambio de poderes entre ambos, haciendo que el planeta sintiera la magnitud de la pelea. Esta pelea es aterradora, diría Krillin, sorprendido. No puedo verlos. Gritaría Tenshinhan. Esto es una locura, estaría diciendo Yamcha sin poder moverse. El despliegue de poder era masivo. Gohan del futuro y el Rey Cold estaban al mismo nivel. Choques de golpes y patadas estarían resonando por el campo de batalla, pero de pronto. Padre, ya me cansé de esperar. Veo que estás en aprietos, diría una voz proveniente del cielo. Así que decidiste salir, Cooler, diría el Rey Cold, dejándose ver junto a un ser de forma imponente y muy parecida a la de Freezer y el propio Rey Cold. ¿Acaso dijo padre? Gritaría Piccolo, sorprendido. ¿Qué pasara? Espéralo en la parte 5 de qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en contra de Freezer. ¿Qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba Super Saiyajin en contra de Freezer parte 5? Es otro hijo de ese sujeto, diría Krillin, tartamudeando. ¿Qué está pasando aquí? Gohan no me contó de un segundo hijo de King Cold. Con que eso es a lo que se le llama Super Saiyajin, diría Cooler al observar a Gohan. Veo que tienes un poder sorprendente. Espero que puedas entretenerme un poco, terminaría de decir Cooler, dejando sorprendido a todos los presentes en el campo de batalla. Cooler se lanzaría en contra de Gohan, lanzándole un puñetazo que el Saiyajin logra esquivar, pero sería sorprendido por una patada de King Cold. Esquivándola a duras penas, tomaría distancia y se colocaría en pose de batalla. El destino de este planeta está en tus manos, Gohan, diría Piccolo en su mente, apretando los puños. Pero en ese momento se sentiría un enorme despliegue de energía. No dejaré que ustedes, malditos, se salgan con la suya. Gritaría Trunks, transformándose en Super Saiyajin y lanzándose al campo de batalla, colocándose al lado de Gohan. Vaya, con que había otro Super Saiyajin. ¡Qué sorpresa!, diría Cooler, riendo. Trunks, escúchame. Yo me enfrentaré al nuevo sujeto. Tú encárgate de King Cold.
Tiene un gran poder, pero no puede controlarlo y se vuelve inestable. Con tu poder es más que suficiente para derrotarlo, diría Gohan, observando a Cooler. En cuanto a este sujeto, algo me dice que oculta más poder, terminaría de decir al observar a Cooler muy confiado. Sin importar lo que pase, no bajes la guardia, Gohan, le diría Trunks a su maestro. Bueno, ya se acabó el calentamiento. Ahora vamos a destruirlos, gritaría el Rey Cold, lanzándose a toda velocidad en contra de Gohan, pero sería detenido por Trunks, empezando un potente intercambio de golpes. Así que no era tu espada la que te daba el poder, diría Cold al aumentar su velocidad, poniendo en aprietos a Trunks. No me subestimes, maldito. Gritaría Trunks, conectándole un potente golpe en el estómago a Cold y alejándolo varios metros. Vaya, ese golpe no estuvo nada mal, diría este último al volver a lanzarse en contra del Saiyajin. Veo que mi padre se está divirtiendo, diría Cooler al lanzarse en contra de Gohan, lanzándole un puñetazo que el Saiyajin detendría con una mano. No te contengas. Ya usa esa forma musculosa como tu padre, diría Gohan, serio. Vaya, cuánta confianza. Déjame comentarte algo. Mi padre y mi hermano Freezer siempre se confiaron por decir que eran seres prodigio y nunca entrenaron. Pues yo soy diferente. Esa forma llena de músculos que tiene mi padre solo es el máximo poder de su última transformación. Sin embargo, yo no tengo 4 transformaciones al igual que ellos. Yo poseo una más, diría Cooler riendo, dejando impactado a todos en el campo de batalla. Lo sabía. Ese sujeto tiene una 5ª transformación oculta. Por eso estaba tan confiado, pensaría Gohan, sin atreverse a bajar la guardia. Maldición, Goku. ¿Dónde demonios estás? Gritaría Piccolo al ver el caos que se estaba desatando en la tierra. Escuchen todos. Aléjense de este lugar, es muy peligroso, diría el Namekiano al elevarse y tomar distancia, siendo seguido por todos los guerreros Z. Por otra parte. Bien, espero que hayan podido descansar, porque necesito de su total concentración para enseñarles la técnica máxima de mi raza, diría el maestro Yardrat, observando a Goku y Vegeta. ¿Y cómo funciona esa técnica? Preguntaría Goku, impaciente. Por lo que veo, tienes una técnica llamada Kaioken. Es básicamente lo mismo, solo que nuestra técnica no desgasta el cuerpo, sino que funciona como un multiplicador que se mantiene mientras tengas la concentración necesaria. Si logran mejorar aún más la meditación, pueden incluso utilizar esta técnica en su transformación llamada Super Saiyajin, multiplicando 10 veces su poder. Aunque el desgaste mental será muy fuerte, es algo de lo que no debemos preocuparnos, porque eso se soluciona perfeccionando la meditación, terminaría de decir el maestro Yardrat. Suena muy interesante, diría Vegeta con una leve sonrisa. Es incluso mejor que el Kaioken. Sin la necesidad de dañar mi cuerpo, con esa técnica podría serme de mucha utilidad, diría Goku muy emocionado. Bien, quiero que se concentren y se coloquen en posición de meditar, les ordenaría el maestro Yardrat a los Saiyajines. Colocándose estos, entrarían en una meditación profunda. Bien, el primer paso es ampliar su. Pero en ese momento algo detendría al maestro Yardrat. ¿Qué es este poder? Gritaría Vegeta, sorprendido. ¿De dónde proviene semejante energía? Diría Goku, poniéndose de pie. Esto no se siente que esté lejos, pero a la vez es como si estuviera aquí, diría Vegeta, en guardia. No está aquí. Ese poder proviene de un planeta muy lejano. Al parecer hay 4 seres con un poder sorprendente en ese planeta, diría el maestro Yardrat. Puedo sentir esas enormes energías desde aquí. ¿Qué? Pero si solo siento una muy poderosa, diría Goku, confundido. Ustedes aún están aprendiendo a controlar su mente. Yo ya la sé controlar. Es normal que no puedan sentir todas las energías, diría el maestro Yardrat. ¿Y sabes en qué planeta se encuentran esos poderes? Diría Vegeta con curiosidad. Puedo sentirlos en un planeta llamado Tierra, diría el maestro Yardrat. ¿Qué? Ese es mi planeta. Maldición. ¿Qué está sucediendo? Diría Goku, preocupado. Kakaroto, seguro es el padre de Freezer al enterarse de la muerte de su hijo, diría Vegeta, serio.
Maldición. Debemos ir a ayudarlos, diría Goku, impaciente. ¿Pero cómo lo haremos? Pensaría este último. Recuerden que dominan la técnica de la teletransportación, diría el maestro Yardrat con una sonrisa. Cierto. Vegeta, sujeta mi hombro, diría Goku al sentir con mejor claridad el imponente poder desplegado en la Tierra. Los estaré observando desde aquí. Cuídense, diría el maestro Yardrat al ver cómo se desvanecían sus discípulos. Por otra parte, Gohan estaba sorprendido por el gran poder que desprendía Cooler, haciendo estremecer el planeta Tierra. Esto es imposible. Gritaría Piccolo, impactado al sentir semejante poder. Estamos perdidos, diría Krillin, cerrando los puños. Papá, ¿dónde estás? Diría Gohan, agachando la cabeza. Con que mi hijo ocultaba otra transformación. Estoy sorprendido. Es incluso más fuerte que yo, diría el Rey Cold, orgulloso de su hijo. Maldición, maestro. Esto se está saliendo de control, gritaría Trunks, observando a Gohan del futuro. No bajes la guardia, gritaría Gohan, colocándose en pose de batalla. Mono obstinado, ¿crees que podrás hacerme frente con ese nivel tan insignificante que tienes? Diría Cooler, cargando un imponente rayo con su dedo. Veamos qué tan fuerte eres, Saiyajin. Diría Cooler, lanzándole un poderoso rayo de energía hacia Gohan, impactándolo y creando una gran explosión. Maestro. Gritaría Trunks, preocupado por Gohan. No, Gohan, diría Piccolo en voz baja, apretando sus puños de impotencia. Esto no puede ser. Gritaría Krillin, impactado. El humo se estaría disipando, mostrando dos imponentes destellos amarillos en el lugar. Perdónenme por la tardanza, diría Goku, para el asombro de todos. Goku, es Goku. Gritaría Krillin, muy feliz al ver a su mejor amigo. Estamos salvados. Gritaría Yamcha, poniéndose de pie. Siempre llegando tarde, diría Tenshinhan. Te equivocas, Tenshinhan. Esta vez llegó justo a tiempo, y no vino solo, diría Piccolo al observar a Vegeta a su lado. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren en este planeta? Diría Goku, pero se quedaría sorprendido al ver a la persona que se encontraba detrás de él. Oye, tú se me hace familiar. ¿Quién eres tú? Preguntaría Goku al sujeto de traje idéntico al que él usa. Papá, diría en voz baja, lanzándose a abrazar a Goku. Este Ki se parece al de, diría Goku, observando a lo lejos a su pequeño hijo Gohan. Lo siento, tenía mucho tiempo sin verte, diría el sujeto de traje naranja. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku. Soy ese niño que está allá. Soy Gohan y vengo del futuro, diría este, dejando impactados a todos en el campo de batalla. ¿Gohan? ¿En serio eres Gohan? Diría Goku, observando lo fuerte que es su hijo en el futuro. Ese es aquel niño, diría Vegeta en su mente. Más monos estúpidos acaban de aparecer. Pensé que mi hermano había eliminado a esa raza, pero veo que ni para eso sirve, diría Cooler, riendo. Espera, hay otra presencia luchando muy cerca de aquí. ¿Quién es? Preguntaría Vegeta al sentir un ki debilitándose. Es mi compañero. También es un Saiyajin y está peleando con el Rey King Cold, diría Gohan del futuro. ¿Qué? ¿Otro Saiyajin? Esto parece una invasión de Super Saiyajines, diría Vegeta, sorprendido. Kakaroto, debo ajustar cuentas con el Rey Cold, así que te dejo a este, diría Vegeta al dirigirse a la ubicación del combate del Rey Cold. Oye, Gohan, ¿aún puedes pelear? Preguntaría Goku a su hijo del futuro. Sí, aún no llego a mi límite, diría Gohan con una gran sonrisa. Genial. Hagamos pedazos a este sujeto, diría Goku, poniéndose en pose de batalla. Sí, papá. Gritaría Gohan, haciendo lo mismo. ¿Qué pasará? Ahora que Goku y Vegeta llegaron al campo de batalla. Espéralo en el próximo capítulo de qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en contra de Freezer parte 6. ¿Qué hubiera pasado si Vegeta se transformaba en Super Saiyajin en contra de Freezer parte 6? No importa cuántos aparezcan, siempre será el mismo resultado, diría Cooler al lanzarse en contra de los Saiyajines, intentando darle un potente golpe a Gohan.
Esquivándolo Goku le conectaría una patada al demonio del frío, creando un potente intercambio de golpes, patadas y ráfagas de ki, devastando el campo de batalla, viéndose como los Saiyajines tenían la ventaja en la batalla. Por otra parte, Trunks estaría en apuros, a punto de recibir una gran bola de energía. Maldición, maestro. Perdóneme, no me puedo mover, diría Trunks al ver cómo el ataque de energía se acercaba a su dirección. Pero, de pronto, una figura se pondría delante de él, iluminando el lugar con un aura amarilla y desviando el ataque con una sola mano. No. Que eres un Super Saiyajin, actúa como tal. Diría Vegeta al llegar al campo de batalla. ¿Tú eres papá? Tartamudearía Trunks en voz baja al ver por primera vez a su padre. Levántate, vamos a pelear, diría Vegeta, lanzándose en contra del Rey Cold. Poniéndose de pie, Trunks. Vaya, pero si es el príncipe Vegeta. A ti te estaba buscando, diría el Rey Cold al observar a Vegeta con desprecio. Te ahorré las molestias. Supongo que me estás buscando por haber asesinado a tu patético hijo, diría Vegeta con una leve sonrisa de orgullo. Asqueroso Saiyajin. Diría King Cold, lanzándose en contra de Vegeta e intercambiando golpes y patadas con el Rey Cold, viéndose muy parejos, hasta que un grito se escucharía a lo lejos. Toma esto, maldito. Gritaría Trunks al lanzar una potente bola de energía, dándole de lleno en la espalda al demonio del frío. Miserable. Gritaría el Rey Cold, enojado al ver a Trunks. Ese joven está débil, pero aún así pudo hacerle daño a este sujeto. Debo admitirlo, tiene agallas. ¿Quién será ese chico? Se preguntaría Vegeta, notando las intenciones de King Cold. Mocoso, muévete. Gritaría Vegeta al ver cómo el demonio del frío lanzaba un potente rayo de energía directo a Trunks. No puedo moverme, maestro. Perdóneme, lo hice lo mejor que pude, diría este al ver cómo el rayo se acercaba. Pero, de pronto, Vegeta llegaría usando la teletransportación, recibiendo el rayo en su espalda y haciéndole muchísimo daño al príncipe de los Saiyajines. Maldición, diría Vegeta, adolorido. No pensé que tenías un corazón tan noble, diría King Cold, riendo. Cállate. Gritaría Vegeta al lanzarse en contra del demonio del frío, conectándole un potente golpe en la cara y haciéndolo estrellarse contra una montaña. Mocoso, descansa y no te interpongas en mi pelea, diría Vegeta al irse donde estaba el Rey Cold, lanzando una lluvia de ráfagas de ki que el demonio del frío esquivaría, intercambiando golpes a una velocidad sorprendente. Este mono asqueroso, aún recibiendo ese ataque, está peleando a mi nivel, diría el Rey Cold en su mente. Conectándole una patada al príncipe de los Saiyajines, lo alejaría varios metros. El ki de Vegeta se está debilitando, diría Gohan. Es cierto. Ese ataque le hizo mucho daño, diría Tenshinhan, observando la batalla. Estén atentos por si tenemos que intervenir, diría Piccolo, observando la pelea entre Goku y Gohan del futuro. Muy bien, sabandijas. Aún tienen más poder, diría Cooler, observando cómo los Saiyajines estaban algo cansados. Este sujeto es muy fuerte y eso me emociona mucho, diría Goku al colocarse nuevamente en pose de batalla. Papá, te cubro la espalda, diría Gohan al aumentar su ki. Bien, vamos. Gritaría Goku. Seguido de Gohan, lanzarían una ráfaga de energía, levantando una enorme nube de polvo y dejando sorprendido a Cooler. Aprovechando ese instante, Gohan lo sorprendería con una patada, lanzándolo lejos, seguida de un potente puñetazo de Goku. Recuperándose rápidamente, Cooler empezaría un titánico intercambio de golpes con ambos Saiyajines, viéndose cómo estos estaban cada vez más debilitados. Monos insignificantes. Sus poderes han disminuido. Ya no son rivales para mí, diría Cooler al conectarle un potente golpe a Goku, lanzándolo a estrellarse contra unas montañas. Papá. Gritaría Gohan, recibiendo un potente puñetazo en la cara que lo lanzaría en la misma dirección que Goku. Es su fin, diría Cooler, lanzándoles una ráfaga de energía a los Saiyajines para eliminarlos. Pero, en ese momento, Masenko. Gritaría Gohan del presente, impactando el ataque del demonio del frío y logrando desviar la esfera de energía. Vaya.
Con que aún quedan sabandijas que eliminar, diría Cooler al observar a Gohan del presente. Papá, y usted, señor, no se rindan, diría el pequeño Gohan, cayendo desmayado al usar todo su poder en un solo ataque. No permitiré que destruyas la tierra, diría Goku, poniéndose de pie. Lástima que no tienes el poder necesario para hacerlo, diría Cooler al crear una enorme bola de energía. Despídanse, sucios Saiyajines, diría Cooler al lanzar la bola de energía. Daré todo lo que tengo en este ataque, diría Goku al preparar un Kamehameha. Por otro lado, la pelea contra King Cold estaba cada vez más complicada. ¿Qué pasa, Vegeta? ¿Ya no puedes seguir peleando? Diría el Rey Cold, riendo. Es hora de destruir este asqueroso planeta, diría el demonio del frío, creando una potente ráfaga de ki acompañada de un poder tan inmenso que haría temblar a los demás guerreros Z. Estamos perdidos, diría Krillin. Si Vegeta no pudo, no hay nada que hacer, diría Tenshinhan. Maldita sea, mis poderes no son nada en este momento, diría Piccolo con impotencia. Mueran, insectos. Diría el Rey Cold al lanzar su aterrador ataque. ¡No! Maldición. No permitiré que pase dos veces. Primero mi planeta, luego hacen pedazos mi orgullo. Yo soy el príncipe Saiyajin, el gran Vegeta. Gritaría a este, lanzando un poderoso Gatling, chocando en contra del poder del demonio del frío y creándose un brutal choque de poderes, el cual estaba muy parejo. Este planeta no soportará estos dos choques de poder. Gritaría Yamcha, sin saber qué hacer. Esperemos que sí. Manténganse al margen de la situación. Aquí se decide esta pelea, gritaría Piccolo, elevando su poder al igual que los guerreros Z. La tierra estaría temblando por los dos brutales ataques. ¿Qué pasa, sabandija? ¿No tienes más poder? Diría Cooler, aumentando aún más su bola de energía y haciendo retroceder el ataque de Goku. Maldición. Ya no tengo fuerzas. Gritaría Goku, intentando mantener el ataque. Yo soy el príncipe Saiyajin, el gran Vegeta. Gritaría Vegeta al ver cómo estaba perdiendo el choque de poderes. Maldición. Fallamos al proteger la tierra. Gritaría Piccolo al ver cómo los Saiyajines estaban a punto de perder. Pero, en ese momento, no permitiré que este presente sea un infierno al igual que mi futuro. Gritaría Gohan del futuro, poniéndose de pie a duras penas. Mi maestro y yo hemos vivido un infierno, y yo no quiero sufrir más. Gritaría Trunks, cerrando sus puños y dando un potente grito, transformándose en Super Saiyajin con la poca fuerza que le quedaba. En mi futuro no tengo descanso. Siempre peleo y nunca puedo ganar, pero aunque mi vida sea un infierno, aquí puedo hacer de este mundo un lugar mejor, gritaría Gohan al colocar su brazo alrededor del de su padre, transformándose en Super Saiyajin. Jamás permitiremos que este mundo se convierta en el mismo infierno que vivimos. Gritarían los dos guerreros del futuro, lanzando sus ataques y equilibrando el choque de poderes. Gohan, diría Goku al sentir cómo su hijo del futuro lo daba todo de sí. Así que decidiste levantarte, sabandija. Demuéstrame que eres un Saiyajin, actúa como tal. Gritaría Vegeta, observando al joven de chaqueta azul darlo todo en una potente ráfaga de ki. Pueden juntarse todas las cucarachas que quieran. El resultado será el mismo, diría el Rey Cold, riendo. Ya que mi hermano no hizo bien su trabajo, yo lo haré por él, eliminando a todos los monos Saiyajines que dejó, diría Cooler, riendo. ¿Estás seguro de eso? Gritaría Piccolo al elevarse al cielo con su máximo poder junto a Krillin, Yamcha y Tenshinhan. ¿Qué pretenden hacer, insectos? Ustedes no tienen el poder necesario ni siquiera para hacerme un rasguño, diría Cooler, burlándose de los guerreros. En eso tienes razón, diría Krillin, observando al demonio del frío. Pero nunca subestimes a la tierra. Gritaría Tenshinhan. Los eliminaré, malditos estorbos. Gritaría Cooler al elevar su poder, utilizando su ki para derribar a los guerreros. Pero, en ese momento, no permitiré que les hagas daño a mis amigos. Gritaría Gohan del presente, liberando todo su poder y haciéndole frente al enorme ki del demonio del frío por varios segundos. ¡Qué maldito mocoso! ¿Pero cómo?
diría Cooler, sorprendido al ver cómo el niño hacía que su técnica no afectara a los demás. Ahora, señor Piccolo. Gritaría Gohan del presente, al escuchar los potentes gritos de su amigo Taiyoken. Gritarían los guerreros Z al crear una intensa luz capaz de cegar por completo a los dos demonios del frío. Malditos. ¿Qué acaban de hacer? Gritaría el Rey Cold, sorprendido. Sabandijas. Los destruiré. Gritaría Cooler, intentando abrir los ojos. Pero, en ese momento... ¡Ahora, Gohan! ¡No te rindas, hijo! ¡Papá! ¡Usa todo tu poder! ¡Sí! ¿Que cómo puede ser posible que estos monos insignificantes nos venzan? Gritarían los demonios del frío al ser consumidos por los ataques de los Saiyajines. Esto se terminó, diría Goku al caer al piso, perdiendo su transformación. Estuve cerca, diría Vegeta observando el cielo. Por fin lo derrotaron, gritarían los guerreros Z acercándose a los Saiyajines. Papá, si estuvieras conmigo en mi mundo, sería fácil derrotar a esos malditos androides, diría Gohan con impotencia. Así que, aun siendo Super Saiyajines, no pueden derrotar a unas chatarras, diría Vegeta observando al joven de chaqueta azul. Usted no lo entiende, esos androides son monstruos, diría Trunks poniéndose de pie. Escucha, mocoso insolente, no hay límites para un Saiyajin, ¿te quedó claro? Si tantas ganas de deshacerte de esas chatarras tienes, yo mismo te entrenaré, diría Vegeta observando al joven de chaqueta azul. ¿En serio, señor, me ayudará a aumentar mi poder? Diría Trunks emocionado. Vaya, con que unos androides causan un gran alboroto en el futuro, diría Goku observando a Gohan. Sí, son muy fuertes. Aún con mi poder no puedo hacerles frente, diría Gohan bajando la cabeza. Con que las cosas son así, diría Goku transformándose en Super Saiyajin, poniéndose en pose de pelea. Si tantas ganas de salvar a la Tierra tienes, ven y demuéstramelo, diría Goku sonriendo. Papá, te demostraré todo mi poder, gritaría Gohan transformándose en Super Saiyajin, observando a su padre con una sonrisa. Fin. Compañeros, hasta aquí llega esta teoría. Espero que la hayan disfrutado, así como yo la disfruté al crearla para ustedes. Espero que se suscriban, me den su poderoso like. Hasta la próxima, compañeros. El Buenito Teoría se despide.